Vamos a platicar con Santiago Roel, el director de Semáforo Delictivo. Le agradecemos esos minutos con Mega Noticias, Santiago. Y bueno, pues sobre todo en este análisis un poco de lo que decía el presidente hace unos momentos sobre estos logros que se han tenido a lo largo de estos meses desde su triunfo en elecciones. Si bien dice el índice de paz en México, este reporte 2021, que la paz ha incrementado en nuestro país, pero por otro lado hace referencia a que los homicidios están imparables, así como los feminicidios. ¿Cómo te va? Excelente mediodía. Hola, Mitzi, a tus órdenes, dime. ¿Qué análisis tienes respecto a la violencia, respecto al incremento de los homicidios, respecto al incremento de los feminicidios? Pareciera imparable a lo largo de los meses. Mira, en primer lugar yo te señalaría que la presente administración nunca presentó una estrategia formal. Presentó un PowerPoint donde venían algunos lineamientos. Algunos eran interesantes, déjame decirte, como el tema de la regulación de las drogas, como una estrategia de reducción de paz. Es decir, para quitarle el control a estos grupos armados de ese mercado y ese combate que tienen tan violento en todo México, bueno, en muchas regiones de México, por el control territorial para vender, traficar, producir drogas o exportarlas, ¿no? Entonces, ese es el dolor de cabeza de México. Eso es lo que la federación puede hacer, el gobierno federal. Eso es lo que se comprometió a hacer y eso es lo que no ha hecho. No han bajado los homicidios, se han mantenido muy altos. Tenemos cifras muy altas en lo que va de esta administración. Es la peor administración comparada con las últimas 2 o 3 administraciones sexenales. Va mal. Le apostó un poco a la Guardia, o mucho a la Guardia Nacional, le quitó presupuesto a las policías estatales y locales, militarizó la Guardia Nacional y esto no ha tenido ningún efecto positivo en el país. Lo que debieron haber hecho fue esa parte del programa de seguridad, o esa parte de la intención de seguridad que era la regulación de drogas. Ya para ahorita deberíamos tener regulada cuando menos la marihuana y el cultivo de la amapola con este fin. No lo ha hecho el gobierno federal, el presidente ha evadido el tema, no le ha dado una instrucción clara al Congreso, donde aún tienen una mayoría considerable, donde pudieron haber avanzado en este sentido, y esta es la consecuencia. Entonces tienes estos grupos armados, específicamente de narcotráfico, que luego se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Otras actividades, pero esta es la principal fuente y el principal motivo de tanta violencia, y te van colapsando al Estado de derecho en esas regiones, y una vez que se apoderan de las policías y de la autoridad con plata y con plomo, bueno, pues se pueden extender a otras cosas, ¿no? La tasa de homicidios en México es muy alta, es de las 5 más altas en el mundo. La tasa mundial es de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes, la de México es de 28, y hay estados como Michoacán que tienen casi 50, y hay estados como Chihuahua que tienen 100 o más homicidios por cada 100,000 habitantes, y hay municipios dentro de estos estados y otros, hay 32 municipios en México con una tasa superior a 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este es el dolor de cabeza, esto es lo que no se ha resuelto, y por eso no se ve claro que hayamos avanzado en otros temas, como pudiera ser la reducción de la violencia familiar, el feminicidio, el secuestro, etcétera, ¿no? Sí hay algunos delitos que han bajado por el tema de la pandemia, fundamentalmente los delitos patrimoniales, el secuestro, pero por otro lado nos han crecido los delitos sociofamiliares, la violencia familiar, la violación, las lesiones, el feminicidio, y se mantiene muy alto el homicidio. Eso es lo que yo podría comentarte. Sí, esas cifras, digamos, de alguna forma positivas, pues derivado de la pandemia, como haces referencia, y no por una verdadera estrategia de combate. Hace unos momentos el presidente decía que es una herencia que le dejaron las pasadas administraciones. Sí, vimos una situación muy complicada con Felipe Calderón, vimos una situación al incremento con Enrique Peña Nieto, pero ahora en esta presidencia, en este sexenio, vemos un mes de mayo con alta incidencia de homicidios. ¿Qué nos dices de junio, de acuerdo al mismo reporte que ustedes emiten? Mira, todavía yo me esperaría a que salga el reporte del
Sistema Nacional de Seguridad, que sale hasta el día 20, para hacerte un comentario, pero se ve alta el homicidio. Ha bajado un poco el homicidio ordinario, el que se debe a malas borracheras, malas vecindades, malas actitudes, pero se ha mantenido muy alto y ha crecido incluso las narcoejecuciones. Y aquí trae una gran confusión el presidente, porque por un lado dice que ya no hay guerra y que ya no hay ejecuciones ni desaparecidos, y que el tema son los abrazos y el darle las gracias incluso a estos grupos delictivos de alta peligrosidad, pero por otro lado no les quita ni el dinero ni la paz a ellos, porque no los combate de la manera tradicional con ejército, con Guardia Nacional, y tampoco les quita el dinero, y entonces está en una confusión tremenda el país, empezando por los militares y empezando por la Guardia Nacional. Los únicos que no están confundidos en esto, pues son estos grupos de crimen organizado, porque ya entendieron el mensaje del presidente que no los va a molestar. Decía el presidente también hace unos momentos que durante su mandato, en lo que va de estos meses, no se ha creado un solo grupo criminal. ¿Es así, Santiago? No, esto es muy dinámico, se crean nuevos grupos constantemente, se dividen los actuales, surgen nuevos, en todas las escalas, ¿no? A lo mejor a nivel colonia, a lo mejor ciudad o territorialmente ya en una región o en un estado. Y siempre hay competencia, es muy difícil controlar este mercado y controlar la violencia alrededor del mercado. Si el presidente cree que por portarse bien con ellos va a lograr que ellos también se porten bien con el país o con el presidente, está equivocado. La historia no tiene ningún ejemplo positivo al respecto. Sí. Ahora, regresemos un poco a lo que ha sido una cosa fundamental que has planteado, que has puesto sobre la mesa y que podría ser una de las cosas a resolver para esta violencia que se vive en nuestro país, que es el combate a las drogas, la legalización como tal. Lo que vimos, la aprobación de la Suprema Corte de Justicia deja todavía muchas dudas más que respuestas. ¿Qué se necesitaría hacer todavía en este sentido de la legalización del consumo de la marihuana? Lo que la Suprema Corte de Justicia ha hecho es muy bueno, porque le ha metido una puya al Congreso para que ellos regulen. La Suprema Corte no puede regular, puede eliminar disposiciones anticonstitucionales en la ley, como es lo que hizo, para el consumo personal con fines recreativos. Pero eso se queda muy corto de lo que debe hacer el Congreso y a lo que se comprometió el presidente o su equipo, que es regular las drogas. En este caso, la marihuana, que es la más fácil de regular. Hay muy buenos ejemplos en el mundo, y es una tontera perversa o una perversidad por parte de la actual administración el no querer hacerlo. Todavía falta mucho camino por avanzar. Bien, Santiago, te agradezco estos minutos con Mega Noticias, siempre muy atentos a los reportes que emiten y a este análisis muy puntual de lo que va ocurriendo en nuestro país. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias.